buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inervación del corazón. Muy bien, este video lo vamos a ir haciendo poco a poco, ya que pues sí lleva algo de información. Entonces vamos a ir checando parte por parte. Muy bien, ahora, fíjense bien, entonces la inervación del corazón está dada por algo que se le conoce como plexo cardíaco. Muy bien, ahora, ¿cómo funciona este plexo cardíaco? Bueno, primero hay que recordar que nosotros encontramos un sistema que se le conoce como el sistema simpático y otro sistema que se le conoce como el sistema parasimpático. Muy bien. Dado que el corazón tiene un sistema propio que se llama sistema de conducción del corazón, entonces literalmente tanto el sistema simpático como parasimpático para lo que me van a servir es para o acelerar la frecuencia cardíaca o disminuir la misma. Muy bien. Ahora, no es lo mismo decir la inervación del corazón del lado derecho al lado izquierdo, y esto cabe resaltarlo muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primero empezamos con el sistema simpático. En el caso del sistema simpático, siempre vamos a localizar el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. Bien. En el caso del ganglio cervical superior, también se le conoce como fusiforme. ¿Sale? O de Hirschfeld. ¿Ok? En el caso de el de en medio, ¿sale? También se le conoce como de von Haller. Y en el caso del inferior, ¿sale? Encuentran muchos epónimos sobre este. Normalmente van a encontrarlo como Junesco, Neubauer, también como de Farabeuf o como de Horner. ¿Sale? Entonces, el ganglio estrellado literalmente tiene muchos epónimos. Ahora, pero lo que más nos interesa es que estos tres ganglios, ¿sale? Que son los tres principales que van a llegar a darle la inervación propiamente simpática al corazón, no solamente son los únicos, sino también los que vienen de la cadena ganglionar simpática, pero de la porción torácica. Los vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a ver primero esta región. Ahora, fíjense bien, antes de que quite esto, la porción de la región parasimpática es de el neumogástrico, cardionomo entérico o simplemente el décimo par craneal. ¿Ok? El nervio vago. Muy bien. Ahora, vamos a esquematizar cómo es la inervación, ya que ahí es un poco difícil conseguir imágenes. Pero vamos a colocar nuevamente al ganglio cervical superior, al ganglio cervical medio y al ganglio cervical inferior. Muy bien. Ahora, empecemos con el superior. El caso del nervio, del ganglio, perdón, cervical superior, va a generar fibras que se le llaman fibras postganglionares. O sea, pasan después del ganglio. Estas entonces se van a estomosar con el vago. ¿De acuerdo? Esta es la porción del lado derecho. Muy bien. Del nervio vago va a dar un nervio que se llama nervio laringio superior, que justamente entre el ganglio, ¿sale?, cervical superior y el nervio laringio superior se van a juntar, ¿sale? Se van a anastomosar y de ahí se dirigen hacia la porción inferior. Ahora, dado que el nervio vago no solamente da un nervio laringio superior, sino que va a dar un nervio también laringio inferior, este también se va a juntar propiamente con ese nervio. Muy bien. ¿Qué van a dar? Bueno, van a dar algo que se le conoce como nervio cardíaco superior. Muy bien. Ahora, la porción del nervio vago, esta ramita que da, ¿ok? Esta porción que da es el nervio cardíaco superior, pero del nervio vago. Mientras la porción de la cadena ganglionar simpática da su propio nervio cardíaco superior. Muy bien. Entonces, tanto el nervio vago como el primer ganglio cervical, ¿sale? O en todo caso el ganglio cervical superior, van a dar
su propio nervio cardíaco superior. Muy bien. Ahora, en el caso de la porción del nervio laríngeo inferior, van a somozarse para formar entonces, ahora sí, todo este nervio, ¿sale? Que va a llegar a formar una porción ganglionar aquí, que se llama ganglio, ¿sale? Cardíaco superior. ¿Ok? Ganglio cardíaco superior. Ahora, de ese ganglio se va a dirigir ahora hacia la porción aórtica, y en la porción aórtica se va a juntar con otros nervios que van a llegar del lado derecho, ¿sale? Ok, perdón, del lado izquierdo y al mismo tiempo del lado derecho. Y va a seguir el recorrido de ahora las porciones de nuestras arterias coronarias, ¿sale? Asimismo va a dar toda la inervación, pero por el lado profundo. Ahora, me voy con el medio, ¿sale? El ganglio cervical medio sigue el trayecto y también se anastomosa con la porción del vago. Se juntan y entonces ahora se dirigen por toda la parte media. Y también la porción del nervio laríngeo, ¿sale? Inferior, va a darle otra ramita. Cuando se juntan, van a ayudar a formar entonces ahora un nervio que se le llama nervio cardíaco medio. Y cuando se juntan entre todas esas porciones, van a formar un asa. ¿De acuerdo? Que ahorita les voy a decir el nombre. Porque me falta la porción del ganglio, ¿sale? Inferior. Cuando se junta el ganglio inferior, también con la porción del vago, van a ayudar a formar al nervio cardíaco, ¿sale? Inferior. A toda la unión entre las porciones del nervio, ¿sale? Superior con el nervio medio y la porción del nervio inferior, van a formar un asa, y esa asa se llama asa de Dropnik, que simplemente es la anastomosis de estos nervios. ¿Bien? Ahora, justo entre la porción del superior y el medio, la porción del medio, ¿sale? Superior y medio, van a formar algo que se le conoce como nervio de Scarpa. Muy bien. Y todas estas porciones, cuando van a inervar al corazón, van a formar entonces al plexo cardíaco profundo o posterior, que es el que va a inervar tanto la porción derecha como la porción, ¿sale? Posterior. Ahora, todo ese revoltijo simplemente fue el lado derecho. Ahora, vamos a explicar el lado izquierdo, ¿ok? El lado izquierdo, sensiblemente hablando, lo mismo. Tiene a mi nervio vago. Aquí viene mi nervio vago. Con el nervio laríngeo, en este caso superior. En este caso, el nervio laríngeo inferior. Y nuevamente, mi cadena ganglionar simpática. En todo caso, mi nervio, mi ganglio cervical superior. Mi ganglio cervical medio y mi ganglio estrellado, cervical inferior. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí cambia un poquito la situación. El nervio laríngeo inferior también se le conoce como nervio laríngeo recurrente, ¿de acuerdo? Este nervio laríngeo recurrente, sensiblemente hablando, va a pasar por debajo de la porción aórtica, ¿ok? Y va a dejar algunas porciones nerviosas. De hecho, esas porciones nerviosas no vienen, ¿cómo se llama? Juntas con las porciones que vienen de la región inferior de la porción simpática. ¿Sale pues? Entonces, ¿qué sucede con los nervios cardíacos que vienen de esta región? Bueno, los nervios cardíacos que vienen de la porción media y de la porción inferior de la porción simpática no se anastomosan con las porciones vagales, sino que ellos siguen solitos,
¿Hasta dónde se anastomosan? Hasta la porción subaórtica. ¿Ok? Cuando se anastomosan en la porción subaórtica, van a llegar justamente a una región que se le conoce como el ganglio de Reisberg. ¿Sale? Hasta ahí llegan. Muy bien. Ahora, no se anastomosan antes, simplemente se juntan hasta el final. Ahora, ¿qué sucede con los nervios cardíacos superiores? Bueno, en el caso de los nervios cardíacos superiores, lo mismo que hacíamos entonces con sus homólogos del lado, ¿sale? Del lado derecho. ¿Qué van a hacer? Simplemente se van a juntar. Muy bien. Tanto la porción de superior con el nervio laringeo superior. ¿Sale? Y con el nervio bajo. ¿Y a dónde van a llegar? Bueno, estas van a llegar hasta la porción del ganglio de Reisberg. Cuando llegan al ganglio, llegan a la porción derecha, ¿sale? Y estas van a formar otro plexo que se llama plexo cardíaco superficial o el del lado izquierdo. Y van a darle la inervación a toda la porción del lado izquierdo, ¿sale? Incluyendo una porción que se le conoce como plexo subpericárdico, ¿bien? Que van a llegar hacia la porción anterior, ¿bien? Listo. Yo sé que es un poco engorroso, es un poco complicado en esta parte, pero también el nervio laringeo superior tiene otra cualidad. El nervio laringeo superior se va a anastomosar con otra porción del vago. Interesante esta anastomosis, ¿por qué? Porque aquí van a formar un nervio que va a llegar hasta las porciones de la región carotidia. Cuando llega a la porción carotidia, también va a abrazar a la porción aórtica y van a formar algo que se llama el nervio depresor de Sion. ¿Qué tiene que ver el nervio depresor de Sion? Bueno, es que este nervio depresor de Sion es el que me va a coordinar la presión arterial con, en todo caso, nuestra porción de la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, precisamente le decimos depresor porque lo que deprime es la frecuencia cardíaca y tiene que ver con la porción, en este caso, parasimpática. ¿Bien? Es la unión entre la porción del nervio laringeo superior con la porción del nervio bajo directamente, ya donde llegan hasta la porción aórtica. Específicamente hablando a los receptores que se encuentran en la porción aórtica. ¿Bien? Ahora, interesante esta situación porque ahora nos hacen falta también las porciones ganglionares que vienen de T1, T2, T3 y T4. ¿Por qué interesantes estas de T1, T2 y T3 y T4? Bueno, pues es que justamente todo el plexo cardíaco que viene aquí va a juntarse también con estos nervios torácicos que vienen de la cadena ganglionar simpática. ¿Sale? Ahora, justamente estas fibras ganglionares, ¿sale? Estas fibras postganglionares, para ser más específico, también se relacionan con los nervios intercostales. Ahora, ¿qué nervios intercostales? Bueno, recuerden entonces, si este es T1, tiene que ver con el primer nervio intercostal, que sale directamente de las astas de nuestra médula espinal. ¿Muy bien? También la porción del segundo nervio intercostal, que viene de la porción de T2, es muy importante. Juntas, estas dos porciones van a formar un nervio, ¿de acuerdo? Que se llama intercostobraquial. Ese nervio intercostobraquial es el que va a darnos la porción de la sensibilidad en el momento en que nos infartamos. ¿Ok? Va a llegar hasta la porción de la cara interna, ¿sale? Del brazo. Por eso se llama intercostobraquial, también conocido como el nervio de Hirtle. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tanto en la porción de la cadena ganglionar simpática, ¿sale? Sobre todo la porción del lado izquierdo, va a estar íntimamente relacionada con nuestra porción tanto de las costillas como de nuestro brazo. Muy bien, la cara interna del brazo. Por lo tanto, la cadena ganglionar simpática y los nervios que vienen directamente de la médula espinal van a ayudarnos a darnos precisamente la sensación.
Es por esto que cuando nos da un infarto, entonces ¿qué nos duele? El brazo izquierdo, pero no hacia el brazo derecho, ¿sale? Entonces estamos hablando de la porción del lado izquierdo, no tanto del lado derecho, ¿ok? Aunque también del lado derecho se reciben, ¿sale? Fibras postganglionares y preganglionares. ¿Con qué objetivo? ¿Sale? Bueno, pues porque si me infarto del lado derecho, pues también lo tengo que sentir. Entonces, pues también genera del lado derecho, ¿sale? Pero el dolor se irradia más hacia el lado izquierdo. Entonces, muy interesante esta parte. Ahora, ¿qué sucede entonces que tenemos que observar? Bueno, vamos a ponérselos aquí. Aquí se ve precioso precisamente toda esa porción. Entonces, se van a formar plexos que van por arriba, ¿sale? Que se llama plexo supraórtico. Aquí encontramos toda la porción de el plexo, todo esto. Esto es el plexo supraórtico y algunas porciones laterales que van a quedar, ¿sale? Que se le conocen como plexos paraórticos. Y lo que me interesa es el plexo preaórtico. Bien, ahora, si ustedes son muy observadores, esto que está aquí es la cadena ganglionar simpática. Aquí nada más estamos viendo las porciones torácicas, pero de las porciones torácicas se van a dirigir nervios, como mencionamos, ¿sale? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hacia la porción del plexo subaórtico. ¿Bien? Ahora, todo eso que está aquí es precisamente lo que va a dar inervación a la porción de mi corazón, incluyendo las porciones de C1, C2 y C3, que ya también las explicamos. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que verificar acerca de la inervación del corazón. Vean que no es tan sencilla, no es tan simple, tiene su chiste. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con la inervación del corazón y también con el sistema de conducción? Bueno, me adelantaré un poquito, vamos a cambiar un poquito la imagen, vamos a quitar esta y vamos a poner ahora una donde podamos ubicar el sistema de conducción del corazón. Si yo quisiera ubicar el sistema de conducción del corazón, entonces en la porción por delante de la vena cava superior, ahí entonces yo voy a localizar al nodo, ¿sale? Sinusal. Vamos a quitarlo tanto y vamos a volverlo a poner nada más para referencias un poquito más adelante. Entonces por delante de la vena cava superior encontramos un área que se llama área sinusal. Aquí nada más es porque está abierto la porción de la auriculilla. No, esto solo es figurativo, esquemático. Después van a ser tres haces, se llaman haces internodales, ¿de acuerdo? Aunque bueno, esta teoría está como muy discutida porque en 1910 hubo otro anatomista que dijo que pues realmente esos haces no existían y que pues sensiblemente hablando pues no cuentan. Aunque bueno, actualmente está aceptado que tenemos tres haces. Un haz que va por la parte anterior, se llama haz internodal anterior. El otro se llama haz internodal, ¿sale? Medio. Y el otro que es el haz internodal posterior. Entonces, el anterior, el haz internodal anterior, se le conoce como de Bachmann. ¿Sale? Bachmann. El que va hacia la parte posterior se le conoce como de Thorel. Y el que va hacia la parte media se le conoce como el de Weckenbach. Bien, Bachmann, Thorel y Weckenbach. Sale pues. Ahora, de ahí, en la porción de, le dicen triángulo de Koch, ¿sale? Para fines de enseñanza, el triángulo de Koch es donde encontramos el orificio de la vena cava inferior, una pequeña prolongación que se le conoce como tendón de Todaro, donde se encuentra también el agujero del seno coronario, donde va a tener una pequeña válvula que se llama válvula de Tevesio, una pequeña válvula que tiene la vena cava, ¿sale? Inferior, que se le conoce como válvula de Eustaquio, y una pequeña porción, ¿sale? Que es de la región septal, ¿sale? Es la
valva septal de la válvula tricúspide. A eso se le conoce como triángulo de Koch. ¿Bien? ¿Para qué quiero ese triángulo de Koch? Pues porque ahí se aloja el nodo auriculoventricular. ¿Qué sucede entonces ahora con estas porciones? Pues es que a través de la porción del tabique se prolonga algo que se le conoce como haz de His. Después de que se forme este haz de His, ahora se va a colocar por encima de las porciones del tabique interventricular y entonces esas raíces van hacia la porción subendocárdica. ¿Bien? Es decir, entre el miocardio y el endocardio. Por eso se llama subendocardio. Justamente en esta región, estas ramas de las de His se van a ir subdividiendo a través de la porción del endocardio. Y a esas porciones se le conocen como red de Purkinje. ¿Bien? De un lado y del otro. Cuando existe una pequeña banda que se llama banda moderadora, trabécula septomarginal o músculo de Tandler, también aquí se hace una pequeña ramificación, ¿sale? Pero ¿qué me interesa conocer de esto? Muy bien, pues porque ya tenemos entonces, en este caso, a mi plexo cardíaco, ¿sale? El superficial, que es el del lado derecho, y mi plexo cardíaco profundo, que es el del lado izquierdo. Ahora, ¿qué sucede entonces? Bueno, vamos a quitar entonces un poquito esto, nada más para hacernos espacio. Ahora, nosotros resulta que en la porción carotidia tenemos la característica de que vamos a encontrar un nervio que viene también de la médula oblongada, que no es tan precisamente el vago, que es el noveno par craneal, ¿de acuerdo? Este noveno par craneal, que es el glosofaringeo, va a llegar directamente al punto donde se bifurcan las dos carótidas, ¿de acuerdo? Entonces, donde se bifurca la carótida como uno primitiva, se bifurca y se generan las dos carótidas, que es la carótida interna y la carótida externa, se va a formar algo que se llama nervio de Hering, ¿de acuerdo? El nervio de Hering es una rama del glosofaringeo. Ahora, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues es que ese, ¿ok? Me va a percibir los cambios de presión, ¿de acuerdo? Que existen en la porción carotidia, ¿sale? Ahora, asimismo, el nervio depresor, que ya habíamos mencionado, que era de la porción vagal, ¿sale? Que es el nervio de Sion, pues son los que me van a ayudar entonces a cambiar o modificar, ¿sale? Los receptores de la porción aórtica. ¿Bien? Entonces, uno es del seno carotídeo, que es la porción del noveno par craneal, y los otros son los varoreceptores, que son varoreceptores, los receptores de la presión arterial, ¿sale? Ahora, esos son del sistema parasimpático. ¿Bien? Ahora, la porción del sistema simpático, ¿sale? Que son de la cadena que ya mencionamos. Ya no voy a mencionar todos los nervios, sino simplemente es que de ese sistema simpático van a llegar ¿a dónde? A los nodos, ¿ok? Directamente hasta la porción del nodo sinusal, ¿sale? También tiene que llegar hacia la porción del nodo auriculoventricular y también tiene que llegar a la porción de la red de Purkinje, ¿ok? La porción del nervio vago, como se anastomosa con las regiones de los ganglios cervicales, entonces este, sensiblemente hablando, tiene que llegar directamente hacia la porción del nodo sinusal. ¿Muy bien? Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, si se estimula la porción vagal, entonces literalmente van a decirle al nodo sinusal, oye, bájale a la frecuencia, redúcete un poquito de la frecuencia, ¿sale? Y entonces eso también va a alterar a la presión arterial. Ahora, si yo le estimulo la porción simpática, a la cadena ganglionar simpática, entonces, ¿qué va a pasar con mi nodo sinusal? Bueno, pues se va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso, tanto el nodo sinusal como la porción del nodo auriculoventricular tienen una determinada frecuencia, ¿sale? Entonces, el nodo sinusal habitualmente, ¿ok? Va de 100,
¿sale? Y puede disminuir hasta 60. Algunos autores también difieren en esto porque dicen que era de 100 a 80 y eso también depende mucho del libro que lean. Pero lo vamos a dejar establecido entre la porción de 100 a 60, ¿de acuerdo? Donde 100 es el máximo y donde 60 es el mínimo, que es lo que late el nodo, ¿sale? Sinusal. Este es el marcapasos, el que le dice al corazón, esta es la velocidad a la que tienes que latir. En el caso del nodo, ¿sale? Auriculoventricular, él puede ir, ¿sale? De 60 a 40. Y dicen, ¿cómo? Si este es el que lleva el paso. Ah, bueno, pues es que si este se lastima, entonces él puede continuar entonces con el latido del corazón. Que lo haga bien es otro cuento, pero de que él lo mantiene latiendo, lo mantiene latiendo. ¿Ok? Ahora, pero si de repente se le llega a ocurrir al corazón latir nada más desde el haz de His hacia la porción de las ramas y de la red de Purkinje, pues ya va menos, pero pues literalmente eso ya no nos va a servir. Porque entonces imagínense, de 40 a 20 latidos por minuto, pues ya es prácticamente, estamos para morirnos, ¿sale? Entonces, no olviden que la porción de entonces parasimpática deprime entonces la frecuencia cardíaca. ¿Sale? ¿A quién le llegan de forma directa? A la porción del nodo, ¿sale? Sinusal. De forma indirecta al nodo, ¿sale? Auriculoventricular. Bien, ¿sale? Y para no ser tan largo el rollo, entonces no olviden que cuando se estimula la porción de la frecuencia cardíaca, también se estimula la presión arterial, que eso es algo muy interesante, ¿ok? Pero eso ya se verá en fisiología. Espero que con esto haya quedado un poco claro cómo queda toda la porción de anatomía. Esto es largo, literalmente esto es muy largo, pero tratamos de sintetizarlo lo más que se pueda. ¿Ok? Así que díganos en los comentarios si es que les gustó, si haya alguna duda, alguna pregunta. Ya saben que los pueden poner en los comentarios. No olviden compartir el video y activar la campanita para nuevas notificaciones. Así que nos vemos. Adiós.